El día de hoy les vamos a exponer acerca del análisis epigenético del gen MGMT como determinante para el tratamiento con temozolomida. Esto corresponde al caso 8 y los integrantes que van a guiar esta exposición son María Alejandra Bedoya, María del Mar Varela y mi persona María José Castillo. Antes de proceder con la explicación del caso, vamos a aclarar algunos conceptos que hay que tener en cuenta para entender esta exposición. El primer concepto es la epigenética. La epigenética es el campo encargado de estudiar las modificaciones fenotípicas en el genoma o las modificaciones en estructuras y moléculas que regulan su expresión. Estas modificaciones ocurren a causa del efecto que ejercen los factores externos como el clima, la dieta, el estrés y la exposición a xenobióticos, así como la exposición a agentes patógenos. La totalidad de dichas marcas o alteraciones en el genoma se denomina epigenoma, el cual está sujeto a un proceso dinámico y de alta plasticidad en ciertas etapas de la vida. Estos cambios no alteran la secuencia de nucleótidos original y permanecen a lo largo de divisiones celulares o incluso durante generaciones. Como se puede observar en la figura, algunas de estas modificaciones epigenéticas son la metilación del ADN o las modificaciones en las histonas. Estos cambios afectan la manera en que el ADN va a interactuar con los factores de transcripción, volviéndolo más accesible o inaccesible, teniendo un efecto final en la expresión génica. El cáncer ocurre por cambios en el genoma, epigenoma o ambos. Los cambios en el epigenoma pueden dar a la activación o desactivación de genes que estén relacionados con el crecimiento celular o las respuestas inmunológicas. Las principales funciones celulares se pueden encontrar alteradas por todos estos procesos carcinogénicos. Entonces estarían afectando el crecimiento celular, la señalización, la diferenciación de las células, la reparación del ADN, el metabolismo, entre otros. Todas estas regulaciones presentan una base epigenética y van a contribuir a los defectos celulares. Como dije anteriormente, puede ser la reparación del ADN, existen el silenciamiento de otros genes codificantes para la detoxificación celular, la apoptosis, entre otros. La metilación del ADN corresponde a la adición de un grupo metilo por medio de un enlace covalente en la posición 5 de la citosina del ADN, transformándola así en una base modificada llamada 5-metilcitosina. Esta reacción es catalizada por las enzimas llamadas DNA metiltransferasas y ocurre en los dinucleótidos CpG, es decir, dinucleótidos donde la citosina está unida por medio de un enlace fosfodiéster a una guanina. A lo largo del genoma hay diferentes regiones con abundancia o escasez de estos dinucleótidos CpG y aquellos lugares donde se presenta una frecuencia más alta de estas agrupaciones se llaman islas CpG. Cuando la metilación del ADN ocurre en secuencias CpG de regiones promotoras de ciertos genes, se relaciona a la disminución de la expresión génica y la compactación de la cromatina, inhibiendo así la llegada y la unión de factores de transcripción a las secuencias metiladas. En otros casos, la hipermetilación de los promotores previene la unión de factores represores, por tanto permite la sobreexpresión de algunos genes. Las marcas epigenéticas se heredan de una célula a otra durante la división celular y permanecen relativamente estables a lo largo de la vida, siendo una especie de memoria epigenética. Sin embargo, este proceso no es perfecto y en algunos casos puede ocurrir la pérdida de la metilación del ADN de manera pasiva o activa. Cabe aclarar también que este proceso de metilación no siempre es esencial para la regulación de todas las células eucariotas, pues existen organismos que no cuentan con este mecanismo. Sin embargo, en los mamíferos como los humanos es un mecanismo muy común de regulación de la expresión génica. Ahora vamos a dar un poco de contextualización del caso. Tenemos un joven que se llama Rocky que tiene 17 años y apenas está entrando a la universidad. Rocky empezó a sentirse un poco enfermo y empezó a tener problemas relacionados con la vista. Se le hizo una resonancia magnética donde se mostró que tenía un tumor en el lóbulo occipital. Este lóbulo tiene un desempeño en la visión. Se le hizo una biopsia que tuvo como resultado un glioblastoma multiforme de grado 4. El médico indicó que Rocky necesita de una quimioterapia adyuvante, radioterapia, la administración de un fármaco llamado temozolomida.
Ahora vamos a definir qué es el glioblastoma multiforme. El glioblastoma multiforme de grado 4 es el grado más alto y agresivo de un astrocitoma, donde las células gliales llamadas astrocitos forman un tumor en el cerebro. Las características histológicas de este cáncer comparado a los otros es que ya presenta una necrosis, significa que ya hay células muertas, y hay un aumento en los vasos sanguíneos alrededor del tumor. Los tumores de grado 4 se caracterizan por crecer muy rápido y tienen un promedio de sobrevivencia un poco bajo, inferior a un año. Ya se mencionó en el caso, el médico le mandó al paciente la temozolomida. Pero ¿cómo funciona? La temozolomida es un agente alquilante con la capacidad de penetrar razonablemente la barrera hematoencefálica. Es un profármaco estable a pH ácido y se hidroliza a pH neutro o ligeramente básico. Esto le permite que se pueda administrar por vía oral o intravenosa. Después de la hidrólisis inicial, a causa de cambios en el pH, ocurre una serie de reacciones que liberan un catión de metildiazónico altamente reactivo. Este catión es el encargado de metilar el ADN en varias posiciones. Sin embargo, como se observa en esta imagen, la metilación de la posición O6 de la guanina es la causante principal del efecto terapéutico de este medicamento. Así se da un emparejamiento de la guanina con la timina, lo que activa la vía de reparación del error metildirigido, es decir, MMR, encargada de arreglar emparejamientos incorrectos. Este mecanismo corta la timina mal emparejada, pero como la guanina sigue metilada, la MMR repara otro residuo de timina, generando ciclos inútiles de reparación. Así se generan rupturas en la hebra de ADN eventualmente que conducen a la apoptosis. Esta apoptosis es lo que se busca en la quimioterapia para eliminar las células cancerígenas. Sin embargo, este medicamento funciona en algunos pacientes, pero no en todos. Ahora les vamos a hablar del gen MGMT, que es nuestro protagonista durante todo este caso. El gen MGMT se encuentra ubicado en el cromosoma 10, en la posición 10q26, y está conformado por 5 exones y 4 intrones, abarcando más de 300 kilobases. Su región promotora es de aproximadamente 1.2 kilobases y es rica en secuencias de guanina y citosina respectivas, que comprenden una isla de CPG. Este gen modifica para la proteína O6-metil guanina ADN metiltransferasa, que mide aproximadamente 206 aminoácidos de longitud. Esta enzima repara el ADN a través de la eliminación directa del grupo metil del átomo O6 de la guanina en el ADN de las células expuestas a agentes alquilantes, como en este caso la temozolomida. Así, protege las células de efectos carcinogénicos y citotóxicos de agentes alquilantes, evitando el mal apareamiento de las bases y la muerte celular. La expresión del gen MGMT es regulado epigenéticamente a través de metilación o desmetilación del ADN. Entonces, ¿qué papel juega el MGMT para las células cancerosas del glioblastoma? Este puede tener dos papeles un poco distintos. Primero, como este gen protege contra el ADN mutagénico, es posible que la pérdida de este sea un mecanismo pretumorigénico. Por esto, la falta de expresión se encuentra relacionada con el desarrollo de gliomas y demás tipos de cáncer. Por el contrario, en los casos donde se tratan las células cancerosas del glioblastoma por medio de agentes alquilantes, como lo es la temozolomida, si la proteína MGMT está siendo expresada, va a rescatar las células tumorales de estos daños, revirtiendo el emparejamiento incorrecto causado por los agentes alquilantes. En la presente imagen se puede ver el mecanismo explicado anteriormente. La temozolomida va a transferir un grupo metilo a la guanina, pero cuando se da la expresión de la proteína MGMT, esta va a retirar el grupo metilo, por lo tanto no va a haber un daño ni un emparejamiento erróneo de las bases del ADN. Entonces, cuando el promotor de este gen está metilado, no se pueden unir los factores de transcripción, no se da la transcripción, el nivel de expresión de la proteína baja, esta no puede reparar el ADN y el mecanismo MMR va a incurrir en este ciclo de reparaciones inútiles porque la guanina sigue modificada, que lleva finalmente a la apoptosis y a la sensibilidad al fármaco temozolomida. Este mecanismo MMR es muy importante que funcione porque necesitamos este ciclo inútil de reparación que lleva a la apoptosis para que haya sensibilidad al fármaco, si no se puede dar la resistencia a la temozolomida.
Está el otro caso donde el promotor no está metilado, se da la transcripción normalmente, se expresa la proteína que repara el ADN y hay resistencia al fármaco. Cabe aclarar que incluso sin estar el promotor metilado, también por cualquier otra razón que no deje que este gen se exprese, también se va a dar la sensibilidad al fármaco temozolomida por parte de las células cancerígenas del glioblastoma. Bueno, ahora nuestra pregunta es, si Rocky tiene los promotores MGMT metilados o no metilados, ¿qué va a pasar con su tratamiento con la temozolomida? Entre los factores pronósticos del glioblastoma, el estado de metilación del promotor del gen MGMT es el biomarcador fundamental de la respuesta a la quimioterapia alquilante utilizada en el tratamiento. Como dijo mi compañera María Alejandra, la metilación del promotor va a incrementar la sensibilidad a los agentes alquilantes porque la célula va a ir a apoptosis. En este caso, el uso de la temozolomida va a ser eficiente. Por esto es más probable que los pacientes que tengan los genes metilados respondan de una manera eficiente a la temozolomida que aquellos que tienen los genes no metilados. Con todo lo anterior, vamos a ir a nuestra pregunta de investigación, que dice, ¿qué técnica permite evaluar marcadores epigenéticos del ADN del paciente con glioblastoma multiforme, que nos permita decidir si la temozolomida es el tratamiento adecuado para su curación? Los objetivos principales que determinamos para esta exposición son los siguientes. Primero, definir la técnica molecular adecuada y costo efectiva que permite evaluar marcadores epigenéticos en el ADN del paciente Rocky. Segundo, aplicar la técnica de secuenciación directa con bisulfito de sodio para determinar el estado de metilación del promotor del gen MGMT en el ADN del paciente. Tercero, establecer si la temozolomida es el medicamento adecuado para tratar el glioblastoma multiforme del paciente. Para responder nuestra pregunta de investigación vamos a realizar la técnica de secuencia de metabisulfito de sodio, que se utiliza para analizar los niveles de metilación del ADN para determinar cambios específicos CPG, cumpliendo con nuestro objetivo. Esta técnica otorga resultados precisos y rápidos. Para el primer paso de la metodología, a partir de una muestra fresca de cerebro congelado que se puede obtener de la misma biopsia que ya se le realizó al paciente, se va a extraer y purificar el ADN por medio del kit comercial Kagen MicroAmp DNA. También se debe verificar la concentración y pureza del ADN mediante la técnica con el aparato NanoDrop y la espectrofotometría, para que así sepamos que nuestro ADN no está degradado ni contaminado y podamos proceder a los siguientes pasos. El segundo paso en nuestra metodología es el tratamiento con bisulfito, que va a generar una diferencia genética que permita determinar qué citocinas estaban o no metiladas. El bisulfito reacciona con aquellas citocinas no metiladas por medio de reacciones de sulfonación, desaminación y desulfonación. Así, la citosina no metilada queda convertida en uracilo y posteriormente en la PCR este uracilo va a quedar como timina por los nucleótidos libres que se utilizan durante esta amplificación. Por el contrario, las citocinas metiladas no reaccionan con el bisulfito. Por ende, al final, cuando se esté leyendo la secuenciación y el electroferograma, las citocinas metiladas van a aparecer como citocinas y las citocinas no metiladas se van a leer como timinas, ya que sí reaccionaron con el bisulfito. Para este tratamiento se pueden utilizar kits comerciales como el Kagen EpiTect Bisulfite Kit, donde el ADN extraído se va a insertar en un tubo de reacción con agua, mix de bisulfito y un buffer protector del ADN. Este tubo se va a llevar por 5 horas a un termociclador donde se van a dar las primeras reacciones a diferentes temperaturas y después la etapa de desulfonación se va a dar a temperatura ambiente. Posteriormente se agrega la muestra a una columna EpiTect, donde con ayuda de otros buffers y la microcentrifugadora se va a lavar eliminando toda la sal de bisulfito y finalmente con una elución. Es muy importante tener el buffer protector del ADN, dado que la conversión con bisulfito puede generar degradación de este y pérdidas durante su purificación. Por esto,
Este kit garantiza la conversión completa del ADN y previene su fragmentación, con una eficiencia de conversión entre el 99.4 y el 99.8%. El tercer paso de la metodología es la PCR. Antes de hacer la PCR es importante el diseño de primers. Para diseñarlo se puede utilizar un programa web gratuito. Además se debe determinar la ubicación de las islas CpG que son de interés para la secuenciación. La región promotora del gen MGMT mide 1200 pares de bases y tanto el promotor como el gen incluyen muchos dinucleótidos CpG. Sin embargo, la metilación de algunos sitios específicos ha mostrado ser más relevante para la silenciación del gen que otras regiones. Por lo tanto, se hablará en regiones metiladas diferencialmente de MR1 y de MR2, que son las que más fuertemente concuerdan con la expresión del gen y el resultado del tratamiento en el paciente. Como se observa en la imagen de abajo, la región de MR1 es de la posición menos 250 a menos 101, dando un total de 149 pares de bases, y la región de MR2 va desde la posición más 97 hasta más 196, dando un total de 99 pares de bases. Así se tendrían dos reacciones de PCR distintas para cada región a evaluar, con primers distintos para cada una. En el diseño de primers hay que tener en cuenta que primero no deben haber sitios CpG dentro de los primers porque se puede interrumpir la unión de este con el molde y provocar amplificación sesgada hacia el ADN metilado o no metilado. Segundo, se debe asegurar que la secuencia de primer no se una y amplifique un segundo sitio en el molde de ADN. Tercero, también se debe asegurar que los primers no contengan repeticiones de adenina y timina muy largos porque esto reduce la unión entre el primer y el molde. Cuarto, los primers deben ser compatibles con el bisulfito. Luego, se utilizará una PCR estándar para amplificar la región de interés. Pero como se observa en la imagen superior, hay que tener en cuenta que durante la PCR las bases de uracilo se convertirán en timinas. Al final de la PCR se debe hacer una purificación del producto para remover sales no deseadas de la reacción, primers remanentes y nucleótidos libres. Para esto se puede usar Exosap IT por Affymetrix. El último paso de la metodología es la secuenciación, que se utilizará una técnica de Sanger por medio de Big Data Terminator, que es una mezcla entre DNTP, DNTPs y ADN molde. Y se utilizará el aparato Applied Biosystems 3730 DNA Analyzer. También se utilizarán primers, pero serán los primers forward. El programa software interpretará los datos creando un electroferograma, como ya vimos en clases anteriores, y definirá las bases presentes en el ADN. Se realizará varias repeticiones de toda la metodología anteriormente mencionada para obtener un registro completo de las regiones metiladas y evitar sesgos, pues como se mencionó anteriormente, al hacer solo un tratamiento con bisulfito se corre el riesgo de que algunas posiciones de citosinas del gen presenten conversiones incompletas. A continuación les presentaremos los resultados posibles de la secuenciación de nuestra muestra de ADN. En el primer caso, el electroferograma nos puede mostrar que para las regiones delimitadas tenemos picos de timina. Esto indica que esta posición correspondía a una citosina no metilada, que después del tratamiento con bisulfito se convirtió en uracilo y después de la PCR quedó siendo timina. Obteniendo este resultado, concluimos que la temozolomida no es el tratamiento adecuado para el paciente Rocky y se debe recurrir a otro tipo de tratamiento como la radioterapia. Por otro lado, si el electroferograma en las zonas de interés muestra picos correspondientes a citosina, esto nos indica que esa posición en el ADN estaba metilada. Así se concluye también que para el paciente sí puede servir el tratamiento con temozolomida, porque estas metilaciones van a silenciar el gen MGMT y la quimioterapia alquilante va a servir muy probablemente en nuestro paciente. Las ventajas y desventajas de la técnica seleccionada. Las ventajas. La primera es que sus costos son relativamente bajos a comparación de otras técnicas de secuenciación como la clonación. La segunda es que hace una evaluación directa del estado de metilación de genes individuales, así como citosinas individuales dentro de la región genómica. Es decir, que hay información de un solo nucleótido y es por esto que se ha denominado el estándar de oro de las técnicas de evaluación de la metilación.
Tercero, este método produce análisis de patrones de metilación del ADN que son robustos, precisos y reproducibles, lo que permite comprender el papel de las alteraciones en la metilación del ADN en el tejido cerebral. Cuarto, proporciona resultados relativamente rápidos. Quinto, permite determinar el porcentaje de metilación en sitios CpG individuales junto con el porcentaje de metilación en múltiples sitios CpG. Sexto, requiere un poco conocimiento técnico y la última ventaja es que se puede utilizar estuches comerciales. La única desventaja que encontramos es que presenta una mala calidad de señal debido a la sobredimensión de citocinas causada por artefactos que afectan el análisis de electroferograma y las señales brindadas por conversión incompleta con el bisulfito. Sin embargo, se espera que estas desventajas se contrarresten al realizar el proceso varias veces. Ahora para la discusión se recomienda el uso complementario de otras técnicas para tener una mayor precisión para evaluar tanto la metilación del MGMT como la expresión del gen proteína, ya que según varios investigadores esta predicción es importante para el tratamiento y sobrevivencia del paciente. Como sugerencia, la evaluación del gen proteína se puede realizar con la inmunohistoquímica, ya que permite tener una señal de alta pureza en regiones tumorales, evitando las muestras de tejido no tumoral. Por otro lado, existe una incertidumbre con el tratamiento debido a que si expresa el MGMT, debido a un promotor no metilado o por un mecanismo alterno, es posible que tenga una respuesta negativa a diferentes tratamientos. Por esto, el consenso general de la ciencia es seguir estudiando este medicamento, pero en general es el más aceptado. Sin embargo, teniendo en cuenta las directrices de la Asociación de Neuro-Oncología, los pacientes que presenten el promotor MGMT metilado o no metilado deben tener una quimioterapia adyuvante. Esto significa que deben tener una radioterapia, como también deben utilizar la temozolomida. Mientras que los pacientes que se encuentren vulnerables, o sea, muy ancianos, y presenten el MGMT no metilado, solo deben usar de radioterapia hipofraccionada para que ésta no sea tan agresiva. Esta es nuestra bibliografía, le queremos agradecer por este espacio. Estaremos pendientes de sus preguntas en los comentarios.